Ya, buenas tardes, profe. Nosotros somos del grupo 1 de Escuelas Psicológicas y vamos a hablar acerca del estructuralismo y el funcionalismo. El grupo está conformado por Dylan Congo, Martín Tovar y Cristian López. A continuación, mi compañero Cristian va a explicar acerca de la definición de estructuralismo. Buenas tardes, profe. Para iniciar explicando una pequeña definición del estructuralismo, eh, hago mucha importancia a dos precursores muy importantes que son Wilhelm Wundt y Titchener, la cual fueron los idealistas y filósofos psicólogos en la cual formaron esta escuela. Para hablar de estructuralismo, voy a hacer textualmente la definición que está ahí. Corriente psicológica de carácter teórico, metodológico, que se centra en el análisis de los procesos mentales a través de la introspección. Eh, para entender sería que utilizaron su propia teoría con un método específico que es la introspección analítica para el estudio de los procesos mentales, ya que dio una iniciación en la psicología, dando así la razón del estudio de una estructura de los procesos conscientes. Wilhelm Wundt. Bueno, como sabemos, se le considera como el padre de la psicología experimental, ya que fue el fundador de esta disciplina como ciencia independiente de la filosofía. Ya, También fundó el primer laboratorio de psicología en Alemania, en Leipzig, en el laboratorio de Leipzig en 1879, donde sacó su teoría que la psicología es el estudio de la mente y de las leyes que lo gobiernan, ya que el budismo se le consolidó como una ciencia de la conciencia, como método de la introspección con un solo objetivo, que era el de acceder a la descripción propia de manera psicológica de la mente humana. Dentro de eso podemos destacar que sacaron, ¿cómo se dice? No sacar, formó dos puntos específicos, que es la experiencia inmediata e inmediata. La experiencia inmediata diríamos que son aquellos procesos neurofísicos o psicoquímicos, ya que no le tomó mucha importancia para el desarrollo de la psicología, ya que decía él que todos los experimentos que él realizaba dentro del laboratorio, todos esos procesos eran importantes, pero es todos esos procesos, todos esos elementos que no aportan nada a la psicología. Y experiencia inmediata el, es como los procesos conscientes de, por ejemplo, las sensaciones, imágenes, sentimientos, que da un aporte muy fundamental a la psicología y dando hincapié al método estructuralista. Ya a continuación, mi compañero. Ya, listo. Yo voy a hablar también un poco de lo que es la introspección, pero antes quisiera acotar que a Wilhelm Wundt se le considera el padre de la psicología y que gracias a él la psicología se puede diferenciar de otras ciencias y se le considera como ciencia. Lo que es la introspección, como concepto tenemos que es la observación de los elementos que comprenden nuestra propia conciencia, que serían las sensaciones y los sentimientos. En sí es una observación que se puede dar uno mismo de los sentimientos y y de las sensaciones. Ya, para completar un poco esto, podríamos decir que el, las sensaciones y los sentimientos son unos elementos. La conexión de los dos forman lo que son los procesos mentales, que podrían ser como método de la introspección, que es una observación de, como dijo mi compañero, la observación de uno mismo, el estudio de la mente, de nuestras propias experiencias. Listo. El objeto de estudio para Wundt es en sí la estructura de de la conciencia. Otro de los precursores del estructuralismo es Edward Titchener, que en un primer punto nos dice que, más bien, que da a entender que la psicología no solo debe ser experimental, sino también debe ser pura sin ningún objetivo práctico o aplicado. Da conceptos de mente y conciencia. La mente es la suma de todos los procesos psíquicos de la vida del hombre y la conciencia es la suma de los procesos mentales del aquí y el ahora.
A continuación, mi compañero Dylan. Listo. Edward Tiner hace la distinción entre la física y la psicología. Para distinguir entre la física y la psicología, estableció la experiencia mediata, que habla de procesos fisiológicos, y la inmediata, como ya explicaron mis compañeros, habla la introspección. También recomienda la imparcialidad y necesidad de controlar la propia atención, que es la introspección igual. Muchas gracias. Bueno, esto sería básicamente lo que es el estructuralismo. Ahora vamos a pasar a otra de las corrientes de la psicología, que es el estructuralismo, el funcionalismo, perdón. Ya. El funcionalismo nace desde las bases de la psicología del acto de Brentano. También nace de la filosofía pragmática de Peirce y especialmente con las teorías de la evolución de Darwin. Su objeto de estudio es el funcionamiento en sí de la conciencia. Y lo que es del funcionalismo en general es para qué sirve la conciencia y cuáles son sus funciones. Listo, como aportes nos va a explicar eso Dylan. Los aportes del funcionalismo son la psicología animal, la psicología educativa y la psicología infantil. Ya, uno de los precursores del funcionalismo es William James, donde, donde él destacó que había insistido en que la conciencia humana eh, es un origen, se originó para que el, el ser o la persona se adapte al entorno en el cual él está viviendo o está rodeado. También, también un punto principal que en funcionalismo daban a tratar es la mente-cuerpo, que la conciencia es un punto fundamental en la mente y que tenía una relación con el cuerpo. Quiere decir que mente y cuerpo tienen una relación en sí, son un todo para cualquier función específica. Y en la conciencia podríamos decir que, que, que tiene un proceso específico, que tiene un orden específico de continuidad que no tiene un alce de quedarse ahí estancado. Y la percepción, la emoción, las sensaciones no se pueden separar, que son un todo, como mencioné arriba. La conciencia es un todo, la mente y cuerpo es un todo, al igual que todas las emociones, sensaciones, y no se pueden separar. A continuación, mi compañero. Listo, también hablaba que la conciencia tiene funciones biológicas. Y esto se debe a que tenía las bases del evolucionismo de Darwin. Decía que si las funciones biológicas, sin estas funciones biológicas, la conciencia no hubiese podido sobrevivir. También la mente siempre está en constante proceso de asociación y y los, y las sensaciones o imágenes que no se asocien con nada serán eliminadas, como se dice en la teoría del evolucionismo de Darwin. A continuación vamos a hablar acerca de John Dewey, que es otro de los precursores del funcionalismo. Dylan, te toca. Ya, John Dewey propuso el concepto del arco reflejo. El arco reflejo, para explicarlo mejor, es la conciencia, donde pone los contenidos mentales en en un foco de importancia, que son los estímulos del ambiente. La conciencia, conjunto con la actividad motora, activan al cuerpo. En pocas palabras, dependiendo del estímulo que recibamos, la conciencia hará que se liberen glándulas sudoríparas cuando jugamos fútbol, poniendo un ejemplo. Por lo tanto, sudaremos si jugamos fútbol. Punto. Listo, Eh, yo también tengo otro ejemplo para que se comprenda más esto del arco reflejo. Podemos ver en esta imagen que cuando nosotros ahí está cuando nosotros nos acercamos, en este caso, a algo caliente
con nuestra mano y lo topamos, el estímulo sería el objeto caliente. La respuesta o el arco reflejo sería que al momento de topar instantáneamente o involuntariamente vamos a retirar la mano porque el sentimiento de dolor que nos causa topar ese objeto es innato. Eso es a lo que se refiere un poco el arco reflejo. Dicen, según John Dewey, no estaba de acuerdo con este tipo de estímulo y respuesta, pero él lo utilizaba por métodos de investigación, porque resultaba más fácil de comprender. Hablaba también sobre que no estaba de acuerdo en la dicotomía de las emociones, ideas y de estímulos y respuestas. Para finalizar, adoptó... Permíteme, compañero, para completar un poco del vale. arco reflejo. Podría decir que el arco reflejo, en resumen de resumen, sería el aparato sensitivo, lo que mi compañero habla de la sensación, y es como una unidad de estructura nerviosa, en la cual el arco reflejo es la mezcla de todas esas partes desarticuladas de un proceso y forma un todo, donde literalmente nos da un arco en lugar de un circuito. Y, y podemos decir que no hay división de estímulo-respuesta, sino el arco reflejo es una coordinación de todos esos procesos que están separados, a decir, a un solo momento, a una sola coordinación. Acompañar. Listo. Y bueno, para finalizar, John Dewey aportó a la psicología educacional, ya que puso énfasis en la instrucción centrada en el alumno, entendiendo al aprendizaje como un proceso continuo. También consideraba que la educación era algo fundamental o crucial para mejorar la habilidad de supervivencia. Si mis compañeros no tienen nada más que acotar, podríamos leer ya las conclusiones y daríamos por finalizada la exposición. No, compañero. Comenzamos con las conclusiones. Sí, comienzo con el estructuralismo y finalizamos con funcionalismo ya. Muy bien. Yo voy a leer textualmente las conclusiones del estructuralismo. La primera es que se lo llama así estructuralismo porque tiene una preocupación fundamental en el descubrimiento de la estructura o la anatomía de los procesos conscientes del ser humano. Y el método que utiliza, que como todos conocemos, el introspectivo, la introspección, a su vez es como que dio la medición, y el experimento en psicología es una medición de todo, de la observación de uno mismo en la psicología, marcando con ello el nacimiento de la psicología como ciencia, como precursor de ciencia. A continuación, mi compañero. El funcionalismo. Se trata de los procesos cognitivos que se centran en descubrir cómo funciona la conciencia para adaptarse al cambio. Su objetivo se centra en la conciencia desde un punto de vista pragmático. A continuación, Martín. Ya, surge campos como la psicología infantil, la psicología educativa y los test que se hacen en psicología. También se realiza un método de observación sistemática. Bueno, profe, esto sería nuestra exposición. Espero que se haya quedado claro algunos conceptos de estructuralismo y funcionalismo. Muchas gracias por su atención.